Estimados, muy, pero muy buenas tardes. Para mí es un placer saludarlos nuevamente, ya que se trata de una conferencia que es una suerte de edición para un curso que ya sería la segunda edición que se va a realizar, y lo cual a mí me llena de alegría, es realmente un placer. Y también, como se dice en el mundo académico, las investigaciones no se terminan, simplemente se publican. Esto quiere decir bueno, que hay un trabajo que ya vengo realizando desde hace unos años, y es realmente un gusto poder compartirlo en el marco de la Universidad Hebraica de México. Tan generosamente me abre las puertas. Eh, Díganme, ¿se escucha bien? Es simplemente que hagan un gesto si hay algún problema con mi audio o con el video. Creo que estamos bien, ¿no? Podríamos comenzar. Eh, Genial. Así que bueno, bienvenidos a todos. El título de este webinar, que es sí, bastante breve, o sea, se trata de una conferencia de 1 hora nomás, que intenta resumir en parte de lo que se trata este curso, que propongo que es un curso de 7 clases, que es evidentemente bastante más extenso, y eh, se me ocurrió titularlo El hombre Moisés, un mosaico textual, dado que me gustaba jugar con la homofonía, ¿no? Entre lo mosaico y Moisés. Es una trampa en realidad, porque mosaico es una palabra griega, pero aún así creo que cuadraba bien para lo que me propongo articular en esta conferencia, que insisto, es un breve resumen de la cantidad de temas y la cantidad de disciplinas que se pueden articular alrededor de la figura de Moisés. Entonces, como para comenzar, una cita que un poco le da el tono a lo que me propongo decir. Es un recurso bastante utilizado. Y en lugar de utilizar una cita del artístico, de literatura, por ejemplo, de algún filósofo, de algún erudito, se me ocurrió usar alguna cita de la... No apareció ningún otro profeta en Israel como Moisés, a quien el Eterno había tratado cara a cara. Esto es ya al final del Deuteronomio, el 5.º libro de la Torá, en hebreo llamado Dvarim, que se puede traducir tanto como palabras como cosas, ¿no? Y un poco toda esta cuestión tan contemporánea de la palabra y la cosa en hebreo tiene otras resonancias. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué abro con este epígrafe? Porque para la tradición judía Moisés marca un punto de inflexión. Hay que aclarar esto: Moisés fue el más grande de los profetas, un Mesías. Y eso es algo que marca un poco diferencias tanto con el cristianismo como dentro de la propia traducción judía, que a veces se lo ubica a Moisés como el primer Mesías y en algún momento vendría un segundo Mesías. No, según la tradición judía nunca hubo un Mesías, y Moisés sería como el más elevado espiritualmente de todos los profetas. Y esto ya lo ubica en un lugar bastante particular, dado que, como veremos, la tradición judía hace una descripción de Moisés que contrasta enormemente con muchas otras tradiciones de fundadores, ¿no? En el momento en que estamos hablando de Moisés, estamos hablando de lo que se denomina la fundación espiritual del pueblo de Israel. Todavía no podemos hablar de pueblo judío, van a faltar unos siglos todavía para que eso ocurra, pero sí podemos hablar del pueblo de Israel. Entonces, yo lo que me propongo articular en este curso es un mosaico interdisciplinario. Entonces, a mí me gustaría trabajar sobre distintas tradiciones textuales. Por eso también el webinar se llama un mosaico textual. Mi intención es comenzar con la tradición judía, evidentemente con la Torá, pero también con el Talmud, que es o sea, todos
comentarios que tienen igual de validez, en la tradición judía tiene igual de validez lo que se ha dicho en el Talmud que lo que se ha escrito en la Torá. Recordemos que el Talmud son unos 24 tomos, y ahí se escribieron discusiones que durante siglos se mantuvieron de manera oral. Entonces, a mí personalmente, lo que más me apasiona del Talmud tiene que ver con los midrashim, con las distintas alegorías o con las distintas leyendas que expanden el texto y lo llevan a otras dimensiones. En la conferencia de hoy vamos a hablar de algún que otro midrash sobre que creo que vale la pena conocer. Y también mencionaremos algunas cuestiones de la Cábala, no en profundidad, evidentemente no es el objetivo del curso, pero sí creo que hay aportes que resultan valiosos desde allí. Y esto después iremos articulándolo o contrastándolo con otros campos de estudios, por ejemplo la arqueología, que es un campo de estudios muy, pero muy vibrante, especialmente en Medio Oriente, donde de manera recurrente se hacen nuevos descubrimientos, y esto implica nuevas evidencias para poner a sostener un argumento o a refutarlo. Y básicamente dentro de la arqueología, en especial de lo que se llama la arqueología bíblica, hay dos grandes escuelas. La escuela que comenzó en la arqueología bíblica, hoy en día se la denomina maximalismo, y apunta de alguna manera a encontrar indicios de que lo que dice la Biblia ocurrió tal cual lo dice la Biblia. Y en los últimos 40 años se ha desarrollado otra escuela que se denomina minimalismo bíblico, es decir, que lo que plantea la Biblia no es lo que ocurrió y no hay evidencias para sostener lo que plantea la Biblia. Pero allí nos deslizamos hacia otro campo de estudios que a veces tiene, evidentemente, ciertas relaciones con los hallazgos arqueológicos, y en otras ocasiones resulta un poco más como distante o mantiene ciertas reservas, que es la crítica bíblica, en donde me gustaría trabajar un poco las perspectivas que me parecen sumamente esclarecedoras, tanto de Richard Friedman como de Harold Bloom. A Harold Bloom seguramente lo conozcan, es un crítico literario sumamente conocido. Bueno, hablaremos de él en algún momento. Y finalmente articular con el campo del psicoanálisis, es decir, cómo una disciplina que viene desde una práctica clínica, en algún momento se interesó por Moisés, especialmente Freud, pero vamos a ver que no solamente Freud, le ha dedicado una investigación bastante polémica a Moisés, y también es un gesto de Freud el hecho de haber sido el último libro que publicó en su vida. Entonces, esto es un poco el mosaico por el cual recorreremos en esta conferencia de una manera muy, pero realmente muy resumida, y en el curso con mucho más expansión de los textos, ¿no? Entonces, veamos cómo todo esto, ¿qué nos dice de nuestra vida contemporánea? O sea, ¿por qué sería interesante abordar hoy en día, en el año 2022? Y lo que a mí me parece interesante es ver cómo estos distintos discursos que elaboran alrededor de Moisés son culturales. Y esto es algo que me parece importante destacar. O sea, digamos que algo no tiene que ser una verdad fáctica para que genere efectos en la cultura. La realidad es que sobre Moisés y sobre el Éxodo se han producido todo tipo de obras culturales, ¿no? Desde películas, series, algunas películas bastante recientes, hasta documentales, cuentos, bellas artes, como la famosa escultura de Miguel Ángel que estaba en que promocionaba este curso. Ha habido música, ha habido ópera,
ha habido ensayos en muy distintas disciplinas, sea ensayos filosóficos, ensayos históricos. Moisés es una figura que no deja de producir efectos culturales. Y tener la posibilidad de detenernos en él y rastrearlo y ver cómo distintos campos discursivos toman a Moisés, me parece algo, bueno, que creo que es algo que vale la pena. Ustedes, simplemente una nota de color, como para que vean cómo todas estas cuestiones se relacionan. En la imagen que yo señalé aquí, ¿no?, que es la escultura de Miguel Ángel, ustedes recordarán que el Moisés de Miguel Ángel tiene cuernos. Es algo bastante llamativo, parece una figura casi mitológica. Bueno, eso es un problema de traducción. Es decir, la palabra que utiliza la Biblia cuando describe a Moisés bajando del monte Sinaí es una palabra que puede significar tanto resplandor como cuerno. Y la traducción de la Septuaginta de los 70 lo tradujo como cuerno, o sea, Moisés tenía cuernos. Cuando una Biblia traducía directo del hebreo, como por ejemplo esta, lo que dice es, Moisés tenía un resplandor en la cara. Y sin embargo, evidentemente Miguel Ángel, por más que en el Renacimiento hubo un cierto impulso por la lectura del hebreo, Miguel Ángel leía la versión traducida del latín, evidentemente de griego a latín, y pasó la idea de que Moisés tenía cuernos. Supongo que esto no ha dejado de tener efectos culturales tampoco, ¿no? Creo que en algunas como caracterizaciones bastante despectivas de los judíos se los plantea con cuernos y cola. Creo que aquí hay una posible pista para entender de dónde sale eso. Entonces, empecemos por la tradición judía. Para tomar la tradición judía yo voy a utilizar principalmente dos fuentes, más allá de la Biblia, que evidentemente la conocen. Voy a tomar a Elie Wiesel, que es un escritor interesante, premio Nobel en el 86. Él fue un sobreviviente de diferentes campos de concentración, y él tiene este libro, es un librito hermoso, que se llama Integración Bíblica, donde viene a trabajar algunas figuras de la Biblia, y los trabaja al mismo tiempo como un erudito en el Talmud, y al mismo tiempo como un escritor que entiende cómo transmitir ciertas cuestiones mediante la palabra escrita. Es decir, uno puede ver cierta delicadeza en la manera en cómo Wiesel escribe. Y me tomé el lujo de señalar aquí a su maestro. No voy a desarrollarlo mucho, pero es uno de los grandes enigmas del siglo XX, este señor llamado Monsieur Giugiani, que ha desvelado a muchos investigadores y eruditos, y yo soy uruguayo, y nadie sabe muy bien por qué, pero Monsieur Giugiani vino a morir a Uruguay. Y de hecho está enterrado acá, en el cementerio judío que hay en Uruguay, y vienen sabios de toda parte del mundo a rezar a su tumba, lo cual es algo bastante enigmático de cómo puede ser que este señor vino aquí. Y los dos alumnos más famosos que tuvo Monsieur Giugiani, uno es Elie Wiesel y otro es Emmanuel Levinas, que a quien supongo que conocen, es un referente de la filosofía judía del siglo XX. Empecemos por esta cuestión. Lo que dice el Midrash, lo que rescata Wiesel, es que absolutamente todas las preguntas que algún discípulo pueda hacerle a su maestro, Moisés ya las conocía. Y esto tomémoslo como una metáfora y refiere al grado altísimo de elevación espiritual que Moisés alcanzó, que ningún profeta después pudo alcanzar. Digamos que para la tradición judía, elevación espiritual y conocimiento van juntas. Y creo que es importante señalar esta idea de que, de alguna manera, Moisés logró entender absolutamente todos los misterios de la Torá, y aún así
la tradición judía nos los va a presentar como una figura humana, diríamos demasiado humana. Y esto es algo que me parece que vale la pena señalar. El Talmud sobre Moshe, y ahí ahora lo digo en hebreo, el Talmud dice sobre Moshe que tenía un montón de defectos. Y esto es algo sorprendente. Un fundador, la persona más importante en toda la historia del pueblo judío, bueno, si siguiéramos un poco la lógica esperable, podríamos decir que se lo tendría que presentar como una persona prácticamente, bueno, supernatural, o por lo menos sobrehumana. Y la realidad es que el Talmud insiste en muchos defectos de Moisés. En primer lugar, era un pésimo orador, por eso es que él no se dirigía al pueblo, quien hablaba era su hermano Aarón, el primer sacerdote. El Midrash de por qué era un pésimo orador, seguramente lo conozcan. Es un Midrash, también no está en la Biblia, pero Moisés era un niño muy lindo, y esto hacía que, bueno, todos los adultos de la corte egipcia quieran estar con él, entre ellos el faraón, y una tarde lo tenía en su regazo, y al pequeño Moisés se le ocurrió agarrar la corona del faraón, lo cual es un presagio nefasto. O sea, todos los consejeros y los magos de la corte dijeron, cuidado porque este chico puede ser un problema. Entonces se comenta en Midrash que el ángel Gabriel, quien lo había salvado ya en la canasta, se disfraza de hombre y propone una idea. Según una versión es Gabriel, según otra versión es su padre, Amram. La cuestión es que se le va a poner al niño una prueba, y se le van a poner dos bandejas, una con oro y piedras preciosas, y otra con brasas ardientes. Y la prueba era la siguiente: si el niño agarraba digamos, el oro y las joyas, lo que significa que es un mal presagio, que es un pibe ambicioso, que va a querer quedarse con el poder. Si agarraba las brasas ardientes, es simplemente que le llamó la atención el brillo de lo que tenía enfrente. Y el pequeño Moisés fue directamente a agarrar el oro, pero el ángel Gabriel le movió la mano y agarró la brasa y se la llevó a la boca. Reflejo natural de cualquier niño. Niño chico estamos hablando, ¿no? Entonces, se dice que ahí se quemó la lengua y que de ahí quedó tartamudo. Otro defecto en el cual insiste el Talmud sobre Moisés es que era una persona violenta e impaciente. Esto es llamativo porque contrasta enormemente con la imagen que tenemos de Moisés como el más humilde de los hombres. De hecho, hay otro Midrash que lo recoge Flavio Josefo, que es considerado el primer historiador judío, que sostiene que en su juventud Moisés fue un líder militar que hizo campañas egipcias en Nubia y en Etiopía, al sur de Egipto. A mí personalmente me sorprendió y me gustó encontrar esta versión de Moisés en una película del año bastante reciente, creo que es del año 2014, que se llama Exodus, Gods and Kings, con Christian Bale, seguramente lo conozcan de Batman, pero que te ilustran a un Moisés guerrero, un Moisés que es un estratega militar, que no es la versión de Moisés que me parece a mí que solemos dominar. Entonces, es interesante ver este contraste que hay como un hombre violento, como un hombre aguerrido, como un hombre impaciente. En dos oportunidades, por impaciencia, golpea una roca, y por golpear esa roca se dice que Dios lo castigó, no dejándolo entrar a la tierra prometida. Pero la cuestión es que esa impaciencia Moisés se refleja en ciertos actos que tenía. Y también que Moisés fue alguien que se alejó de su pueblo, que vivió de manera indiferente al sufrimiento de su pueblo, y que incluso ocultó su identidad. Recordarán el episodio en el cual él, después de haberle dado muerte a un capataz egipcio, se encuentra con un israelita que le dice bueno, que él sabe que él mató al egipcio y que no debería meterse con ellos.
y es en ese momento que Moisés huye a Midian, o Madián, que es una zona bastante árida, en las cercanías del Mar Rojo, y allí, bueno, hay un episodio también donde la vida de Moisés está llena de aventuras. Él va a rescatar a unas chicas que estaban en un pozo y había unos pastores medios violentos, y Moisés tenía bueno, estaba vestido como un príncipe egipcio, y cuando las chicas van a su padre, que es el sacerdote Yitro, un sacerdote pagano, le dicen que un egipcio la salvó. Y él se queda callado. Lo cual es algo llamativo, ¿no? O sea, él de alguna manera intuía que tenía algún vínculo con los israelitas sufriendo, pero lo que plantea Wiesel es que él estaba sumamente decepcionado de los israelitas. Porque, bueno, él mató a un egipcio para salvar a uno, y en ese episodio eran tres: Moisés, el capataz egipcio y digamos la víctima salvada. El capataz murió, y la víctima salvada fue a contar de que Moisés estaba como infringiendo la ley, ¿no? Entonces, él dice la hora de la decepción que sintió Moisés porque su propio pueblo lo traicionó, entonces él se alejó de su pueblo. Estos para el Talmud son defectos, y a mí me parece algo importante señalar esto, como que solemos pensar cuando uno, ya sea en el registro mítico o histórico, cuando uno ve lo que se produce alrededor de un fundador, los defectos se barren abajo de la alfombra. Y no es el caso de Moisés, y es algo que resulta llamativo y que bueno, ha generado evidentemente una cantidad de interpretaciones. Hay incluso un Midrash que no lo voy a contar ahora, pero simplemente mencionar que hay un Midrash en el cual Moisés se niega a morir. Se está por morir y tiene miedo de morir, le pide a Dios por favor que no lo mate. O sea, se nos muestra a un Moisés sumamente humano y sumamente, bueno, falible, insisto, creo que es algo que contrasta con la idea que tenemos en general de cualquier fundador. Se mencionan virtudes de Moisés, ¿no? Virtudes que alguna de ellas contrasta y de hecho contradice lo que decíamos antes. Se lo plantea como el más humilde de los hombres, se lo plantea como el más paciente de los hombres, y son o sea, son dos virtudes que contrastan con los defectos que les señalaba recién. Digamos que esta cuestión de la humildad generó a partir del siglo XVII una pregunta muy buena, es un problema lógico. Esto lo señala primero Hobbes y después Spinoza. Si la tradición dice que la Biblia, es decir, la Torá, los primeros 5 libros los escribió Moisés, y la Biblia dice repetidas veces, Moisés era el más humilde de los hombres, no lo pudo haber escrito Moisés. Porque si lo escribió Moisés, no es el más humilde de los hombres. Y si es el más humilde de los hombres, no lo podría haber escrito Moisés, de sí mismo. Entonces es un problema lógico que lo señaló Hobbes, lo señaló Spinoza, y a partir de ahí empezó a desarrollarse esta disciplina que goza de buena salud, que se llama la crítica bíblica. Avanzando un poco, se dice que Moisés era muy resolutivo, era un tipo ejecutivo, un tipo que no andaba con vueltas, y eso es algo que se necesita de un líder, y que era sumamente agradecido. De hecho, hay algunos comentaristas del Talmud que plantean que la gratitud fue la mayor virtud de Moisés. Se dice que fue agradecido en 3 ocasiones. En la primera de ellas, Moisés tenía 10 nombres y eligió quedarse con el nombre que le dio la hija del faraón, que fue Moshe. Cuando tenía que disparar la plaga sobre el Nilo, la primera de las 10 plagas, la de que el agua se torna sangre, le pide a su hermano Aarón que lo haga, porque el Nilo fue el río que lo salvó. Y ir a golpearlo sería digamos, algo que iría contra esa gratitud de la salvación. Y hay una tercera ocasión en la cual Moisés se muestra agradecido, que es cuando los israelitas tienen que pasar por la tierra de Madián, o Midian, bueno, que la realidad es que Moisés evitó por todos los medios, intentó por todos los medios evitar esa guerra, dado que ese fue el pueblo que lo cobijó durante 40 años. ¿No? Recordemos que la vida de Moisés tiene 3 grandes periodos:
sus primeros 40 años de príncipe, sus segundos 40 años de pastor, y sus terceros 40 años de estar en un oasis esperando al recambio generacional. Los famosos 40 años del desierto no fueron 40 años deambulando, fueron 40 años en un oasis. Pero bueno, del cambio arqueológico, les voy a plantear primeramente las hipótesis minimalistas. Y estos dos autores, que son dos arqueólogos israelíes, Israel Finkelstein y Neil Silverman, plantean que la situación básica descrita en el Éxodo está abundantemente documentada. Pero la situación básica entiéndase como cada vez que en la tierra de Canaán, en esa franja que está entre el Jordán y el Mediterráneo, había algún tipo de hambruna, o guerra, o sequía, o cualquier otra catástrofe, los pastores bajaban a Egipto porque en el delta del Nilo, es decir, en la desembocadura del Nilo, en la parte más norte de Egipto, había tierra fértil, donde los animales podían comer pasto y no morirse. Y esto es algo que ha ocurrido sucesivas veces. Eso está documentado. Se sabe que eso ocurrió. Ahora bien, de ahí a concluir que todo lo que dice la Biblia es correcta, hay un tramo muy grande. Entonces, desde el minimalismo se ha planteado que hay un paralelismo, hay un cierto paralelismo con los reyes hicsos, que son los reyes semitas, que estuvieron dominando Egipto durante unos 150 años, en lo que se llamó la 15ª dinastía. Y el esquema que se plantea en la Biblia, lo que les decía, de inmigración y regreso violento, porque en algún momento los egipcios se hartaban de los pastores o simplemente los expulsaban por distintos motivos, esto ha ocurrido. Ahora, hay algunos que han querido ver a los hicsos como los antiguos israelitas, y esto genera un montón de problemas. Para empezar, porque los hicsos dejaron Egipto en el siglo -16, -15, y los primeros hallazgos israelitas en Canaán se sitúan alrededor del siglo -12, -11. Entonces ahí tenemos que no habrían sido 40 años en el desierto, habrían sido 400 años. Hay un problema ahí de fechas. Y también hay un problema de que la Biblia menciona a una ciudad. La Biblia no menciona al faraón, pero menciona explícitamente que los israelitas estaban construyendo la ciudad de Pi-Ramsés, que en egipcio antiguo significa la casa de Ramsés. Esto está bien al principio, en el versículo 11 del libro Éxodo. O sea, uno abre el libro, capítulo 1, versículo 11, se habla de dos ciudades de almacenamiento, Pitón y Ramsés. Y acá hay un problema, porque el primer faraón Ramsés que tenemos aparece alrededor del siglo -12. Entonces, hay un conflicto con los que han querido ver a los hicsos como el pueblo israelita antiguo. Y la realidad es que la península del Sinaí se ha excavado en numerosos lugares señalados por la Biblia, y se ha encontrado actividad en el tercer milenio antes de la era común, y se ha encontrado en periodos posteriores, como en el periodo helenístico, que ya es ya casi en la época siglo -3, a partir de ahí. Entonces, ahí tenemos un problema, y es que hay indicios de que hubo presencia humana en el Sinaí antes y después del periodo que estamos hablando. Y esto es algo que para un arqueólogo parece irrefutable. Estas son las ciudades mencionadas en el Éxodo, ¿no? Cades Barnea es el oasis donde estuvieron 38 años los israelitas. Este es lo que en árabe se llama Ar Musa, que sería el monte de Moisés. Supuestamente hay tradiciones antiguas, también de los primeros cristianos, que sostienen que ese fue el monte Sinaí, pero ese monte se ha excavado de arriba abajo y no se ha encontrado nada. Y el hecho es que lo que sostienen estos arqueólogos, ¿no?, es que hay técnicas muy avanzadas de desciframiento y excavación y búsqueda de indicios, y no se ha encontrado ni siquiera un solo cascote
dejado por alguna minúscula banda de asustados refugiados en fuga. Es decir, no hay presencia humana en el periodo en el que supuestamente habría ocurrido el éxodo. Entendemos que aquí hay, bueno, hay una situación, es que uno quiere sostener un relato con evidencia y la evidencia sencillamente no cuadra. Al menos no como lo plantea la Biblia, y ese es un problema, ¿no? O sea, las referencias que tira la Biblia, como ciertas ciudades o los nombres propios que plantea la Biblia, no se sostienen desde el punto de vista arqueológico, al menos desde el minimalismo, ¿no? Aquí les planteo otro mapa que sitúa las 3 posibles rutas, ¿no?, del éxodo. No se sabe bien qué ruta siguieron los israelitas. La realidad es que la ruta del norte que estoy señalando aquí es la ruta más custodiada por los egipcios, y la ruta del medio y la ruta del sur, si siguieran la ruta del sur, digamos, aquí estaría el monte Sinaí, y en la ruta del medio sencillamente no hay, como que no habría ningún lugar en medio del desierto donde podrían haber acampado los israelitas. Y esto es algo bueno, que genera ciertas dificultades. Para estos arqueólogos, lo que es muy claro es que la Biblia fue escrita durante el reino de Judá, bajo el mandato del rey Josías. No quiero profundizar mucho esta línea de investigación ahora, me parece que no corresponde, pero sí me parece interesante que sepan que, desde el punto de vista arqueológico, lo que sostienen estos autores es que todo indica que los redactores de la Biblia están describiendo una situación contemporánea a ellos, remontándola muchos siglos para atrás, en lugar de estar relatando una tradición que se mantuvo de manera oral durante mucho tiempo, ¿no? Esto es lo que les decía, los lugares se hallan despoblados en el momento en que habrían tenido paso por allí los antiguos israelitas. De todos modos, hay una frase que a mí me parece valiosa, que creo que es una frase que de alguna manera logra, me parece a mí, cuidar la cuestión de la fe y la fe en el relato, porque no se trata de pensar de que es un relato fidedigno lo que ocurre en la Biblia. Por eso lo plantean que no es una verdad histórica y tampoco es una ficción literaria. Es decir, lo sacan de ese registro de verdad-falsedad que muchas veces uno se desliza y queda como atado a o esto es falso, y en realidad lo que ellos plantean es que el relato bíblico es una vigorosa expresión de recuerdos y esperanzas nacida en un mundo que está en medio de un cambio. Y de alguna manera lo que relataría el Éxodo es la batalla que había entre el rey Josías y el faraón Necó, que esa batalla realmente ocurrió y hay registros arqueológicos de la misma. Entonces, lo que estaría viniendo a significar la Pascua no es un acontecimiento singular. De hecho, en la propia tradición judía de la cena de Pesaj, se plantea que cada uno tiene que sentir como que está saliendo de Egipto hoy en día. Y eso es algo que es interesante de pensar, porque no es un discurso que se plantea en un nivel histórico, sino que se plantea en un nivel mucho más relacionado con la memoria y los afectos. Es decir, es una experiencia continua de resistencia nacional contra los poderes de cada momento. Y me parecía que era interesante cómo lo dicen ellos, ¿no? Que justamente ellos, les decía, son de la escuela del minimalismo bíblico. Y en contraposición a lo anterior, tenemos otras escuelas, de las cuales les quiero compartir simplemente un documental, que lo produce James Cameron, lo recordarán de Titanic o Avatar, y plantea, esto es un ejemplo de maximalismo bíblico, que intenta aportar evidencias para demostrar que todo lo que plantea la Biblia, absolutamente todo lo que plantea la Biblia, ocurrió tal cual. Y bueno, manejan algunas evidencias que como hipótesis son interesantes. Ellos plantean, por ejemplo, la cuestión de que los Hyksos fueron efectivamente los antiguos israelitas, y que las 10 plagas
fuera un efecto físico en cadena de la erupción del volcán Santorini, que esto es un hecho que se sabe que ocurrió. O sea, en el Mediterráneo, en una isla, hizo erupción un volcán, una erupción realmente fuertísima, y que esto generó una serie de efectos en cadena que podrían explicar las 10 plagas. El agua no era sangre, era simplemente que se liberó dióxido de hierro en el agua y eso le da ese color rojo. Eso hace que los peces se mueran, pero las ranas salgan del agua. Y esto, digamos, el agua sin oxígeno lleva a que empiecen a aparecer piojos y mosquitos y epidemias, y el ganado empieza a morir, y vienen las langostas. Es toda una sucesión, en un efecto dominó que me parece que es interesante como lo plantean. Si bien me parece que hay que verlo, o sea, está en YouTube, lo pueden ver, pero creo que hay que verlo con cierta cautela, en la medida en que la comunidad arqueológica lo ha criticado mucho a este documental, que se promocionó como la resolución de un misterio milenario. Bien, desde el punto de vista de la crítica bíblica contemporánea, este libro me parece alucinante, tanto este libro como otro del autor, que se llama ¿Quién escribió la Biblia? Que, bueno, es un erudito egresado de Harvard, docente en una cantidad de universidades, y él plantea que, basándose en la Biblia, evidentemente en leer la Biblia en hebreo y conociendo las connotaciones de las palabras antiguas, él va a plantear que el éxodo ocurrió, pero no como lo plantea la Biblia, es decir, con una masa de 2 millones de personas que hicieron un éxodo, sino con un grupo muy reducido de gente, que son los levitas. Y lo que tiene este libro es que es muy agradable de leer, porque la redacción es casi detectivesca, parece una novela de Agatha Christie, donde hay un misterio y empieza a recolectar evidencias y empieza a armar una serie de argumentos que son sólidos. Y bueno, es un libro que es bastante reciente, desde el año 2007, y ha recibido muy buenas críticas. Aquí hay algunos argumentos que él plantea. Todos los nombres que aparecen en la Biblia, que son nombres de levitas, son todos nombres egipcios, y no hay ningún otro nombre de ninguna otra tribu que sea un nombre egipcio. Incluso el propio nombre Moshe, en egipcio, Mose es hijo, y palabras como Ra Mose o Tut Mose significa hijo de Ra o hijo de Tut. Y bueno, digamos que las fuentes bíblicas, él parte de lo que se llama la hipótesis documental de distintas capas de redactores que escriben la Biblia. Las fuentes que pertenecen a los sacerdotes utilizan un cierto nombre de Dios, mientras que la fuente J no utiliza ese nombre de Dios. Utiliza el nombre él, mientras que el otro utiliza el nombre inefable, ¿no? El tetragramatón. También está bastante documentado en la Biblia que los levitas eran sacerdotes y no tenían un reparto de tierra adecuado, como sí lo tenían todas las otras tribus. Y incluso la propia palabra leví, en hebreo, significa añadido o acompañante, con la connotación de extranjero. Hasta hoy en día, en el hebreo moderno, lelavot es un verbo que se usa, que significa acompañar, y quiere decir como algo que se suma a. Entonces, en la propia palabra leví vendría a ser, digamos, los que se añadieron al pueblo. Digamos que también, estos son dos piezas de evidencia más que él sostiene. Las referencias a la esclavitud, las referencias a respetar al extranjero y las referencias a la circuncisión aparecen solamente en fuentes levíticas. Sabemos que la circuncisión era una práctica habitual para los egipcios, y la idea de que le darás ciertos derechos a los esclavos y respetarás al extranjero, que aparece 52 veces, es un número bastante grande, ¿no? de referencias a respetar a los extranjeros, aparece solamente en fuentes levitas, no en la fuente J. Y todo esto, de alguna manera, viene a sostener la hipótesis de Friedman, que creo que es interesante explorar. Ya como para ir redondeando, porque me gustaría escuchar alguna pregunta o algún comentario si tienen, hablemos un poco de Freud, el cuarto campo
disciplinario que viene a plantear algo sobre Moisés. Y sobre Freud, básicamente, bueno, les voy a contar un poco del libro, pero no les voy a contar de lo que dice el libro. Si quieren saber lo que dice el libro, vengan al curso. Si les puedo hablar un poco de cómo se plantea este libro y qué peculiaridades tiene. Es el último libro que Freud escribió, del 34 al 38. Esta es una foto de la primera edición, aquí es Freud de viejo, y aquí es el escritorio de Freud, que sabemos que era un gran apasionado de la antropología y de las religiones antiguas. Y digamos que podemos plantear distintos caminos que conducen al Moisés, ¿no? Podemos plantear que ya algunos discípulos de él habían trabajado la figura de Moisés. Por ejemplo, en 1912, Karl Abraham hizo un trabajo muy interesante sobre Amenhotep IV, también llamado Akenatón. Otto Rank, en 1922, plantea un libro que hasta el día de hoy se utiliza, los estudiantes de comunicaciones y de cine lo leen como el princeps de todo guión, que se llama El mito del nacimiento del héroe. Y de alguna manera, si pensamos que Freud, de hecho estos textos Freud los menciona en su libro, podría estar en diálogo con ellos, y eso conduce al Moisés. Si pensamos en los textos en los que Freud intentó pensar cuestiones más sociales y no tanto clínicas, en Tótem y Tabú él va a plantear un origen de las primeras religiones. En Psicología de las Masas y Análisis del Yo, 9 años después, va a plantear cómo funciona, digamos, cómo funciona la identificación al líder, y de allí él va a extraer algunas consecuencias, en especial va a tomar dos modelos, el ejército y la iglesia. Y en 1927 va a publicar un libro bastante polémico, donde trabaja sobre las religiones y qué futuro tienen las religiones. Y si planteamos sobre el eje del parricidio, vemos que Freud en un primer lugar trabajó a Edipo, luego trabajó a esta figura mítica que él propone, que es el padre de la orden primitiva, y finalmente su teoría se articula alrededor de la figura de Moisés. Es un libro bastante peculiar, sobre todo si uno lo contrasta con la obra anterior de Freud, ¿no? La obra que desarrolló toda su vida. Su primer título iba a ser una novela histórica, pero le escribe a un discípulo suyo, Max Eitingon, que se fue a Israel a fundar un instituto psicoanalítico, que no soy bueno para las novelas históricas, dejémoselas a Thomas Mann. Se refiere al escritor premio Nobel con quien se carteaba Freud, que se llama Thomas Mann, que él escribió 5 textos sobre temas bíblicos. Uno es una tetralogía que se llama José y sus hermanos, es decir, es una misma saga que tiene 4 tomos, donde el protagonista es José, Yosef. Y también escribió otro libro que se llama Las tablas de la ley, donde él va a abordar la figura de Moisés. Pero evidentemente Thomas Mann se toma libertades porque lo hace desde un punto de vista novelado. El título que él utiliza, El hombre Moisés, que es el título que yo también utilizo para este webinar, es una traducción de un versículo muy llamativo. Es un versículo del cual uno puede hablar mucho tiempo, porque ha generado muchos comentarios, que es el versículo del capítulo 11 del Éxodo, versículo 3, que dice Aish Moshe, que literalmente significaría... Y es algo llamativo, el trato distante, ¿no? que hay, porque el texto como que cambia de tono, y venía hablando de Moisés como muy cercanamente, y de repente hay un trato distante como la persona Moisés, y es el único versículo que habla de la muy buena imagen que tenía Moisés frente a los egipcios. Es un texto que tiene 4 advertencias, es algo bastante peculiar, son 3 ensayos, hay una advertencia en el primer ensayo, una advertencia en el segundo, y hay 2 advertencias en el tercer ensayo, una de ellas en Austria, en el año 38, y otra de ellas en Londres, en el año 38. Podemos entender de que entre el 34 y el 38 Europa estaba convulsionada con el ascenso de Hitler al poder, y que Freud, que no se quería exiliar, se terminó exiliando porque no le quedó otra. Y eso es algo que de alguna manera también lo consigna en su advertencia al libro. Y es un
es un texto que presenta a Freud en un estilo de escritura que no le casa bien. Freud, la escritura de Freud es sumamente agradable, y en este texto está lleno de repeticiones, redundancias, de dudas. Él aparece, nombra figuras como que sostiene que su trabajo es como una figura de bronce con pies de barro, o en otro lugar dice que todo este trabajo parece como, tiene la fragilidad de una bailarina en puntas de pie, como que entiende que su trabajo no es sólido como le gustaría ser, pero aún así lo saca, y lo hace, y lo publica. Estas son las 3 preguntas que Freud intenta responder. ¿Ok? ¿Cómo explicar la manera de ser de los judíos? En especial la alta estima que tienen de sí mismos y su interés por las realizaciones intelectuales. ¿De dónde viene la vitalidad y la resistencia judía? ¿Y cómo es que los judíos se han hecho merecedores de tanto odio? Son las 3 preguntas que van a jalonar el texto de Freud y que él va a intentar responder. Y para leerlo, uno puede leerlo de 3 maneras. En realidad todo texto lo puede leer de 3 maneras, pero creo que es interesante aplicar esto aquí. Uno puede leerlo en función del enunciado, es decir, del contenido, que por un lado tenemos el contenido manifiesto, es decir, la reconstrucción histórica de Freud, que ha sido criticada y vapuleada por todos lados. Y después tenemos el contenido latente, o sea, ¿qué es lo que realmente le importa a Freud? Y acá vemos que Freud delinea una teoría de la judeidad, delinea una teoría de la transmisión, de cómo las tradiciones se mantienen vivas a pesar de momentos de represión. Cómo él entiende el antisemitismo, cómo él entiende el cristianismo, cómo explicar el aporte que los judíos le han hecho a la humanidad. Y por último, uno puede leer el libro también como un gesto, como el gesto de la enunciación, no el contenido, sino el acto de habla, en el cual Freud está publicando un libro sumamente polémico en un momento en que Europa está ardiendo y en que los judíos están siendo, del año 35, leyes de Nuremberg en adelante, están siendo discriminados activamente en todo territorio alemán. Entonces, de alguna manera, Freud podríamos plantear que articula toda su obra en este libro. Es como la consecuencia lógica de muchos desarrollos freudianos. Entonces es un libro que, si bien ha sido desestimado durante mucho tiempo, hoy en día ha cobrado un vigor y una vitalidad que se nota por la cantidad de comentarios y de textos que lo trabajan. Esto, por ejemplo, es una cita que me tomé la libertad de decirla, porque el libro no está traducido, que habla de por qué el Moisés y el monoteísmo es tan apasionante y ahí genera tanto interés. Y es un poco también lo que yo estoy haciendo en este curso y en este seminario, que es articular una articulación interdisciplinaria, ¿no? Uno puede articular historia, literatura, filosofía, estudios judíos, estudios religiosos, egiptología, estudios de género. Uno puede llevar el ámbito, la figura de Moisés y, bueno, y la creación del monoteísmo hacia terrenos muy diversos. Y eso es algo que repercute en la cantidad de interés que ha tomado el libro de Freud, porque Freud necesariamente elabora un texto interdisciplinario, porque él se basa en historiadores, se basa en ciertas hipótesis de ciertos críticos de su época, y bueno, es que ha generado una cantidad de efectos que vale la pena. Aquí hay algunos debates y algunas lecturas que se han producido. Este libro de Yerushalmi, El Moisés de Freud, Judaísmo terminable e interminable, le ha dado un nuevo vigor al texto original freudiano y ha generado una buena cantidad de respuestas, ¿no? A Yerushalmi, que es un erudito, un académico estadounidense, le responde Jacques Derrida, que es un filósofo francés bastante conocido. Jean Alouche, que es un psicoanalista francés, también mete cuchara en este debate, salvando a Derrida. Ian Assman, que es un egiptólogo muy interesante, él quizás es el único egiptólogo que se tomó en serio la hipótesis de Freud, que bueno, que eso va a generar también toda una serie de polémicas. Richard Bernstein también escribió un libro llamado Freud ligado a Moisés. Hay una revista francesa
ha generado, ha convocado a un montón de intelectuales de primera línea, como Jacques Derrida o Elizabeth Rubinesco, para comentar el libro de Freud. Y bueno, digamos que todo esto es un pantallazo a la cantidad de temas que se pueden abrir en función de Moisés y de las lecturas en los distintos campos que podemos articular. Así que para terminar y para intentar escucharlos y quizás responder alguna pregunta que vi que me están planteando, cerremos con una frase de Elie Wiesel, que de alguna manera también fundamenta por qué es importante estudiar a Moisés. Moisés, el hombre que cambió por sí solo el curso de la historia. Su aparición señaló una línea de demarcación, una encrucijada decisiva. Después de él, nada volvió a ser como antes. Me parece que resume mucho esta frase en la medida en que logra sintetizar cómo, ya sea que le asignemos una verdad fáctica, una verdad metafórica, una verdad alegórica, o una verdad inconsciente, en la figura de Moisés sigue generando efectos hasta el día de hoy. Y es algo que vale la pena, bueno, conocer y recorrer los distintos discursos que han intentado abordar su figura. Así que por lo pronto, muchas gracias. Dejo de compartir pantalla y veo si puedo interactuar un poco con ustedes. Bien. Ok. Veo... ¿En qué periodos debemos ubicar a los Hicsos en Egipto? Lo decía la diapositiva, entre el menos 1650 y menos 1500. ¿Por qué salieron de Egipto los Hicsos? Un faraón egipcio, digamos, originalmente egipcio, los expulsa. No recuerdo el nombre del faraón, pero es el que funda la 16ª dinastía. Información sobre el curso, creo que por ahí ya lo podrán encarar. Creo que Ana la respondió por ahí. Muchas gracias, Ana. Nombre del libro de Elie Wiesel, sí, se llama Celebración Bíblica. Fino libro, hermoso. Gracias, Ana, por eso. La estancia de Moisés en Etiopía, yo eso lo encontré, Humberto, yo eso lo encontré en algunos Midrashim y en Flavio Josefo. Flavio Josefo lo sitúa como un líder militar de primera línea del Imperio Egipcio. Así que yo te diría que vayas por ahí. Antigüedades judías. ¿De qué época es entonces la Torá? Dani, esa pregunta es para un curso en sí mismo. Depende de qué versión, o sea, de qué a qué te estés refiriendo. La versión arqueológica, yo te decía, lo sitúa bajo el reinado del rey Josías alrededor del siglo -6. La versión de la tradición judía plantea que la escribió Moisés alrededor del siglo -13. Hay mucho para hablar sobre cuándo se escribió la Torá y quién la escribió, que sobre eso hablo en el curso, porque desarrollo un poco lo que planteaba Friedman acerca de las distintas fuentes digamos, de los redactores de la Torá. Les planteo, por ejemplo, un bocado que me parece interesante. Este libro de Harold Bloom se llama el libro de J. Harold Bloom aquí va a sostener una hipótesis por lo menos interesante, y es que la versión J de la Biblia, es decir, de las distintas fuentes, hay una fuente que se caracteriza por J porque es el nombre de Dios que utiliza, el nombre de lo que se ha traducido como Yahvé, que Harold Bloom va a plantear que J era una mujer. Y es algo que es llamativo. Y él lo va a sostener, ¿no? Evidentemente lo va a fundamentar. Mito de Sargón, que precede al Éxodo y es similar al texto judío. No sabría qué referencia decirte, Adela. El mito de Sargón, si no recuerdo, ¿es Hammurabi o es babilónico? No lo tengo tan fresco, así que si quisieras desarrollarlo tú, con gusto. Si alguien quiere hacerme alguna pregunta de manera oral o algún comentario, también bienvenido sea. Imperio Asirio.
Bien, perfecto. Sí, sí. No, 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 no preparé toda la mitología de todo Medio Oriente para esta clase, discúlpame. Eh, ¿Te puedo hacer una pregunta? claro. Mira, tú hablaste del nombre Moshe como el salvado de las aguas, según la tradición o la traducción egipcia de ese momento. Sin embargo, las letras de Moshe Mem Shin Hei, invertidas, dicen Hashem, o sea, Ujú, uno de los nombres del Creador. Y las letras también se incluyen en la palabra Neshama, o sea, ujú. una de las partes espirituales más altas de la persona. Por lo tanto, la Cábala hablaría de Moshe como un ser muy espiritual y no tan material como lo pintaría el nombre egipcio. ¿Cómo podrías integrar esas dos líneas de entendimiento del nombre de Moshe? El asunto es que habría que integrarlas. Me parece muy bueno el aporte que estás planteando. La cuestión que plantea la Cábala y las cuestiones de la gematria, a mí me parecen muy interesantes. Pero lo que se plantea cualquier crítico bíblico es ¿por qué una princesa egipcia sabría hebreo? ¿Por qué una princesa egipcia le pondría un nombre hebreo siendo que su padre acaba de mandar a matar a todos los niños hebreos? ¿Y por qué esta princesa egipcia sabría siquiera que Moshe es en hebreo? Y que además hay un problema, y es el problema del verbo activo pasivo. Moshe es la forma activa del verbo. Eh, y la traducción que se pone, la traducción o la explicación del nombre es porque fue recogido de las aguas, pero tendría que ser la versión pasiva del verbo, tendría que llamarse Mayú. ¿Se entiende? Que es la forma pasiva del verbo. Si sabes algo de hebreo, capaz que entendés a lo que me refiero. Moshe es activamente recoger de las aguas. Entonces, estas sujeciones se le hace a lo que la misma Biblia explica de por qué se llama Moshe. Una princesa egipcia no tendría por qué saber hebreo y tampoco cuadra con la forma del verbo. De todos modos, yo no desestimo lo que dice la Cábala, me parece fascinante. Creo que responden a tradiciones textuales distintas y, y no creo que haya que compaginarlas. Eh, por eso yo planteo que esto es un campo interdisciplinario y es un mosaico, o sea, no todo tiene que cuadrar de manera armónica. Yo ahora recién lo que planteaba Elie Wiesel va en línea muy distinta a lo que plantea el minimalismo arqueológico. Y no tenemos que hacer que cuadre, tenemos que saber que conviven distintos discursos. Después donde cada uno se pare, será una cuestión más personal, ¿no? Pero me gustó el aporte, muy bueno. A Bueno, mí, señores. si me das Ah, nada más permiso, Maxi, te quería sí. complementar. Yo tampoco tengo mucha información con respecto al mito de Sargón II. Sé que es de origen asirio, pero a mí lo que de alguna manera registré en una lectura que hice hace mucho tiempo y por eso quería indagar un poco más, es que es un mito que precede al mito del éxodo hebreo y que de alguna manera registra la misma historia de Moshe, que es un héroe que de alguna manera libera a su pueblo y que también es volcado a las aguas y es rescatado por alguien. Entonces, por eso te preguntaba, pero indagaremos. Genial, Adela. Si no me equivoco, Otto Rank, en el mito del nacimiento del héroe, trabaja a Sargon. Sí, Eh, la idea de que el agua salva al héroe digamos, en su primera infancia es algo que lo vemos en distintas mitologías y eso es un poco lo que trabaja Rank. Yo la verdad que como no lo tengo fresco lo de Sargon, preferí no comentar nada no, te porque, agradezco. no, gracias a vos. Eh, Interesantísima la clase, te agradezco mucho. bueno, muchas gracias, gracias por participar. Y, y bueno, si no tienen algún comentario, alguna pregunta, espero que les haya parecido bien, que les haya gustado, que les haya resultado interesante. A mí ciertamente me interesa en estos temas de hace bastante y bueno, he intentado abrir y explorar distintas tradiciones textuales, no para hallar una verdad última, sino para conocer cómo distintos discursos
se pueden tejer alrededor de la misma figura. Y aquel que le haya interesado, que lo haya convocado, siéntase bienvenido de participar. Ahí Ana compartió los enlaces para pedir más información, para anotarse. Creo que hay algún descuento para gente de Argentina y Uruguay, me parece, pero no tengo muy claro. Así que, bueno, nos estaremos viendo, espero, con algunos. Muchas gracias, excelente la clase, excelente la conferencia, muchas gracias. Gracias a ustedes por escucharme. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Buen desarrollo, muy bueno, gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes, que anden muy bien. Shalom para todos y una buena noche. Saludos, Igual. saludos. Que anden muy bien. Un gustazo.